Soy la licenciada Ivonne Robles Gil, directora del Estudio y Compañía de Danza Antoinette. Y bueno, llevo 26 años de haber fundado el Estudio y Compañía de Danza Antoinette. Bueno, pues la historia de cómo comienza el gusto en mi infancia del ballet es yo creo que desde que nací. Pasa algo, mi abuela materna, amaba la música clásica, amaba el ballet, tenía unos cuadros divinos que ahora tengo yo en mi oficina que me heredó en óleo y eran 2 bailarinas. Entonces de chiquita yo llegaba a su casa y oía música clásica, la veía a ella que hablaba del ballet, y que tenía sus cuadros. Entonces eso siempre me motivó y siempre me gustó. Mi mamá de chiquita también la metieron a hacer ballet, entonces para mi mamá siempre fue pues eso, ¿no? De chiquita hice ballet y yo la escuchaba, entonces para mí era como algo que tenía que hacer. Fue difícil porque en un principio no se dieron las cosas para que mis papás pudieran llevarme a mis clases de ballet. Por eso es que entré a los 14 años, por eso no entré tan chiquita como la mayoría de los niños. A nosotros en el sistema de la Royal desde los 2 años y medio empezamos a trabajar con ellos. Que no pasa nada si entran más grandes. Digo, mi hijo entró a los 15 años y ya es un bailarín graduado y un maestro graduado. Bueno, yo entré a los 14 años y jamás en mi vida se volvió a pasar en mi mente de dejarlo. Era algo que me llenaba, que me hacía respirar, que me daba una razón de ser y de existir. Y bueno, la carrera en diseño industrial, pues fue en la secundaria. Yo en Guadalajara estudié una secundaria técnica y por ser una secundaria técnica teníamos que hacer una carrera técnica y pues a mí la mecanografía, mecánica, electricidad y esas cosas, yo decía no. Entonces entro a diseño industrial y me gusta mucho, me gustó mucho hacer planos, me gustó hacer diseño, me gustó hacer toda esta parte de maquetas y cosas. Tanto es así y tan buena era en la carrera, que sí siempre sacaba 10, que mi papá juró que yo iba a ser arquitecto. Entonces, otro conflicto de familiar fue cuando yo le digo a mi papá, quiero ser bailarina y me quiero dedicar al ballet. Y mi papá me dijo, ¿cómo? O sea, tú eres arquitecta. Y si no, abogada, porque también era muy buena yo en derecho, ¿no? Siempre he sido guerrera. Y mi papá me hacía de abogada o de arquitecto. Y yo le decía, no, es que yo quiero bailar y quiero dedicarme. Y si no puedo ya entrar a una compañía profesional, porque ya entré grande a prepararme, quiero dedicarme a enseñar niños y que yo pueda sacar bailarines profesionales. Entonces mi papá me dijo, bueno, luego lo discutimos. A mí entrégame el certificado de la prepa y ya después platicamos. Terminé la prepa, le entregué aquí está, papá, tu certificado. Ahora voy a hacer la carrera en danza. Aquí está también tu certificado como diseñadora industrial y ahora quiero dedicarme a esto. Ya. A los 14 años entré en Guadalajara, no al sistema inglés, no al sistema de la Real Academia de Londres, sino entré al sistema francés. Estuve ahí por 2 años y después por cosas del trabajo de mi papá nos trasladaron a la Ciudad de México y en la Ciudad de México tuve la fortuna de estar en la Academia de Ballet del Valle y en la Academia de Ana del Castillo. Miss Ana del Castillo fue la fundadora que trajo el ballet a México y que trajo a la Real Academia de Londres a México. Entonces pertenecí a estas 2 escuelas que son de gran prestigio. Con Miss Ana del Castillo estuve en los grados de combinado, hice el sistema inglés, pero ella llegó un momento en que se peleó con los ingleses y entonces también trajo el sistema cubano y al final hizo
una fusión del sistema inglés, lo mejor del sistema inglés y el sistema cubano, y hizo el sistema mexicano. Entonces tuve la fortuna de ser de las generaciones que también cursó el sistema mexicano, el cual pues con su muerte desapareció, pero somos una generación grande de maestras que tuvimos esa oportunidad, y seguí con la Royal Academy of Dance, bailando, haciendo mis exámenes, pero también tuve la fortuna mientras estuve en México de estar como aprendiz en el taller coreográfico de la UNAM con Gloria Contreras, y Gloria Contreras, pues no sé, le caí bien, me adoptó y me enseñó su sistema de trabajo, que era mucho barra al piso, y me enseñó el sistema para trabajar con los niños y los jóvenes. Entonces pues fue un periodo de mucho aprendizaje. Con Miss Ana del Castillo estuve también como auxiliar de ella en un grupo de niños especiales con síndrome Down, parálisis cerebral, autismo, y ella lo dirigía, pero yo era su asistente. Entonces eso también fue pues una gran experiencia. Por cuestiones también del trabajo de mi padre, nos cambian a Puebla, y desde entonces he vivido aquí en Puebla. Ya tengo muchos años, 36 años viviendo aquí en Puebla, y pues siempre me he dedicado a la danza. Soy licenciada en danza clásica, titulada con la Real Academia de Londres, pero también tengo una licenciatura en pedagogía, psicología y en el trabajo de anatomía para los niños y los jóvenes. Mi sueño siempre fue ir a la Real Academia de Londres. Me doy a la tarea de trabajar mucho, de dar muchas clases, de vender pañaleras, mochilas, todo lo que pude a la salida de las escuelas, juntar mi dinero e irme a Inglaterra. Estuve en Londres. La primera vez estuve 2 meses, que fue todo el verano, julio y agosto, en el 94, y ahí hice mi especialidad para mi registro de maestra, para titularme como maestra. Estuve en el grado de Advanced 2 como bailarina, y también, aunque fue una época difícil porque en aquel entonces había como mucha distinción entre los mexicanos y los europeos, y fue muy difícil ganarme mi lugar en las clases, ¿no? Las primeras clases yo llegaba y recuerdo también a la maestra de contemporáneo, eres mexicana, vete para atrás, no me interesa. Y yo decía, pero es que si me pones atrás estoy enfrente de unas alemanas que no veo nada, ¿no? Y para mí todavía era difícil el inglés, entonces si no me dejas ver lo que estás enseñando, ¿cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a bailar? Entonces cada día era llegar y volverme a poner enfrente. Y otra vez me decía, mexicana, te dije que te vayas atrás. Entonces volví a irme atrás. Y era muy frustrante, yo salía de mis clases llorando y decía, ya no voy a volver. Pero después lo meditaba en la casa de estudiantes en donde estábamos y decía, trabajé muy duro para estar aquí. Nadie me regaló nada, trabajé muy duro para estar aquí. Vendí muchas mochilas, muchas pañaleras, trabajé en 9 escuelas que eran kinders, primarias, maternales, para estar aquí. Entonces yo merezco estar aquí. Y bueno, así fue. Fue como el primer mes fue una lucha entre que ella me mandaba atrás y yo me volvía a poner adelante, hasta que yo, no sé si un día dijo, bueno, esta aparte de mexicana bruta y no entiende que tiene que estar atrás, y me dejó adelante. Y al final de los 2 meses que le demostré con mi trabajo lo que se podía hacer, la verdad es que fue una gran satisfacción cuando terminamos y me entregó mi certificado y me dijo, pensé que no ibas a poder. Dije, no, claro que puedo. Y ya después se hizo una costumbre, a Dios gracias, de poder ir a Europa y estar en cursos de la Royal Academy of Dance, tanto en Italia como en Londres, pero ya no iba yo sola. Ahora ya iba con los grupos de mis alumnas.
La primera vez que llevé alumnas, llevé 21 niñas, entre ellas iba una pequeña de 9 años, la más pequeñita de 9 años, quien sorpresivamente causó sensación en la Royal. Ganó el concurso, había un concurso, ella la metí a competir porque era una niña hermosa, Isabel Espina, y entró al concurso y ganó el primer lugar y fue la sensación, y durante 5 años fue la portada de las gazettes de la Royal. Siempre estaba en la portada, y si abrías la revista, el Gazette, ella estaba ahí, porque era una niña excepcional, ¿no? Entonces, fueron muchos años, de un año sí, un año no, pero de ir y estar presente en los cursos en Italia, en un lugar que se llama Fondo Valle di Non, que es en los Alpes, ya en la parte de arriba de Italia. Hermoso, es como estar en un cuento de hadas, ¿sí? Las cabañas, las montañas, los ríos, las cascadas, y ahí ese pueblo todos los veranos se convierte todo. La oficina de correos, la oficina de correos, el cine, el maternal, la secundaria, todo increíblemente se transforma y se pone duela y se ponen espejos y se ponen barras. Y bueno, es un pueblo que es de gente jubilada. Y esta gente pues le encanta que en el verano lleguen niños y le den alegría al lugar. Entonces ellos apoyan mucho, tienen una bolsa económica que juntan para poder dar un premio en ese concurso que te comento. Y bueno, pues han sido experiencias muy padres. Normalmente cuando he viajado con ellas es de irnos mes y medio, y que además de que hagan sus clases y sus cursos, pues que además conozcan. Hemos estado en Alemania, en Suiza, en Austria, en todo lo que es Italia, en Londres, en París. Entonces han sido experiencias muy padres, ¿no? Ahorita estamos hablando que pertenecemos a una institución internacional que lleva 103 años en el mundo y está en todo el mundo. Y que pues cada año viene una examinadora a evaluar el trabajo que hacemos con los chicos y a certificarlos. O sea, no es algo que nosotros les demos un diploma y les digamos, ¡ay, qué bonito estás!, ¿no? No es la escuelita El Charquito Feliz, como les digo a los niños. Es una institución internacional muy reconocida, y que los documentos que los niños reciben o los jóvenes reciben son reconocidos en todo el mundo. O sea, si ellos ya aprobaron el grado 4, en cualquier lugar del mundo están en el grado que aprobaron. Cada examen que hacen de ballet tiene unidades para la universidad y para conseguir becas en el extranjero. Tal es el ejemplo que ahorita, por ejemplo, Ana Carolina Garmendia tiene el 100% de beca en España. Está estudiando en España con el 100% de beca. Y también aquí, o sea, hay varios Antoinetos que a lo largo de este tiempo han obtenido en la Universidad de las Américas, por ejemplo, el 100% de beca. La compañía juvenil viaja mucho a los municipios. Llevamos sin cobro, porque no cobramos, llevamos espectáculos para la gente que no tiene dinero ni para pagar un boleto de camión para venir a Puebla, menos para pagar un boleto para entrar a un teatro. Entonces nosotros nos acercamos con ellos y es lindo porque es un tráiler que se convierte en escenario, ¿no? Como allá no hay tantos espacios, y pues eso, vamos a llevar la cultura de la danza, tanto clásica, neoclásica, como las danzas alternativas, a los municipios. Y es algo muy importante, creo que ha formado a los chicos con una conciencia social. Me emociona saber que en cada uno de ellos hay una semilla. Me emociona ver cuando dan sus clases y las dan tan parecidas a como yo las doy. Y cada vez que me escriben y me dicen, Ma, porque casi todos me dicen, Ma, gracias a ti
he podido ser una gran doctora o he podido ser una gran arquitecta, porque no nada más como bailarines, ¿no? Porque tú me enseñaste a no rendirme, porque tú me decías a descansar el día que me muera, porque no nos dabas el chance de flaquear, ¿no? Entonces, pues ver a todos ellos y saber que ahí trasciendes. Creo que uno de los objetivos de vida que debemos de tener es trascender. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, he trascendido y los veo y me siento orgullosa y entonces sé que ha valido la pena mi vida, ¿no? Estos 53 años de vida han valido la pena porque hay muchos que viven, comen de esto y que además son felices con esto. Y bueno, pues mi mayor trofeo, mi mayor logro es estar trascendiendo con mi hijo a través de Jorge. Jorge ahora ya es bailarín graduado de la Royal, maestro certificado de la Royal. El primer recuerdo así que fue como muy fuerte para mí fue llegar a esa escuela del sistema francés a los 14 años sin saber nada y que me pusieran en un grupo con niñas de 9 años y que la niña de 9 años, que ahora es una bailarina sasa y ganó premios en Alemania y todo, esa niñita de 9 años era un prodigio. Entonces para mí era como, ¿cómo esa niña de 9 años puede hacer lo que hace y yo qué, no? Entonces fue frustrante, pero a la vez fue como un motor de vamos, sí se puede. Luego, pues para mí fue maravilloso, pues mi primera función fue Cascanueces. O sea, la primera obra donde yo participé fue Cascanueces. Por eso la gente me pregunta, ¿por qué tantos Cascanueces? Porque tengo una colección inmensa de Cascanueces, porque amo Cascanueces, porque llevo 26 años con la escuela y el diciembre pasado cumplí 25 aniversario de Cascanueces ininterrumpido. Cada diciembre hay Cascanueces de Antoinette. Y a la gente le gusta mucho, porque es un montaje muy alegre de la casa, de la cena de Navidad. Y pues para mí fue es icónico, ¿no? O sea, haber bailado Cascanueces como por primera vez, haberme parado en un escenario. Y también fue frustrante porque después de 2 o 3 funciones que hice, me dio apendicitis. Y tuve que entrar de emergencia al quirófano. Yo decía, no es cierto, es mi primer función, mi primera obra que voy a bailar. Y pues nada, o sea, explotó mi apéndice y tuve que terminar en cirugía. Y pues ya iba yo a las funciones con mis puntos y a verlos bailar. Y bailé en la última función. Nomás me quitaron los puntos, me puse una faja y bailé. Bailaba yo la danza española, bailaba yo lo de Mamá Bombonera, en la casa también bailaba. Y bueno, ya lo que fue Mirlitones no, porque era demasiado esfuerzo, pero sí, o sea, sí me senté, sí lo lloré, porque las veía bailando y yo decía, yo tengo que estar ahí. Pero estuve, en el cierre estuve. Recuerdo y un reto impresionante fue cuando yo llego a Inglaterra, a Londres, a la Real Academia de Londres, por primera vez, y me toca repertorio con una examinadora que era tremendamente dura, y a mí se me hincharon los pies del avión, del viaje, retuve líquidos y se me hincharon los pies y mis puntas no me entraban. Y pues yo te digo que iba muy limitada de dinero porque realmente me había costado mucho trabajo juntar para. Entonces no tenía dinero para comprarme unas puntas en Inglaterra. Y yo me metía a fuerzas las puntas porque la maestra no nos dejaba hacer el ensayo de repertorio si no teníamos las puntas. Entonces yo me las metía como podía, pero era un sangrerío
el que tenía, porque me apretaban. Toda la orilla de la punta me apretaba. Entonces las pintaba de rojo mis zapatillas. Y la maestra lo veía, ¿no? Y le decía, es que no me entran, tengo muy hinchados mis pies, no me importa. Y te juro que eran 32 veces las que pasábamos lo que íbamos a bailar, y era valladera, era la parte de las sombras de valladera, que puro curú, paradas en puntas 20 horas, en filitas, haciendo el ponché, y regresaba así otra vez curús, y yo sentía que la vida se me iba. Pero ahí aprendí que el dolor es mental, que el dolor es mental y que, pues que no hay, o sea, no hay pretextos. Tú no le puedes decir a una señora de ese nivel, no puedo. Yo de la danza he aprendido mucho, la danza me ha enseñado mucho, la danza me ha dado muchos amigos y mucha gente muy linda, ¿no? He sido muy bendecida, siempre he estado como, pues con gente que está ahí conmigo, y realmente he visto lo que la danza ha hecho en mis alumnos. Estos 36 años de dedicarme a esto me ha permitido ver alumnos que cuando recién llegaron no los entendían en su casa, sobre todo a los varones. En aquel entonces era muy difícil que aceptaran que hicieran danza, pero ellos querían, tenían esas ganas. Y bueno, ahora son papás, padres de familia, responsables. Les cambió su vida. O Miguel, por ejemplo, Miguel, que es ahora maestro en Oaxaca y que tiene ya mucho tiempo en Huajuapan como director del taller de danza en Casa de Cultura y que tiene su academia. Miguel era un futbolista maravilloso, maravilloso. Él ya estaba no sé cómo le dicen, ya en la selección, pues, ¿no? Para el Puebla. Y tuvo que decidir entre la danza y el fútbol. Y al principio no quería, hasta que yo le dije, hijo, ya estás en grados profesionales y necesitas decidir, porque una lesión en el fútbol, ya no vas a seguir bailando. Seguía haciendo fútbol a escondidas, ¿no? Hasta que un día se lesionó de tal manera que pues, estaba a 2 semanas de presentar su Advance 1 y tenía una lesión impresionante. Entonces, pues se recuperó, lo llevamos a que lo curaran y le acomodaran el hueso, el tobillo y todo. Se recuperó, hizo el examen y terminando ese examen de ballet, él me entregó su taco de fútbol. Y en su taco dice, tú cambiaste mi vida. Y ahora mi pasión es la danza. Pues es un todo a este momento de mi edad. Creo que me siento muy, muy satisfecha de todo lo que he logrado. A veces digo, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y luego les comento a mis alumnos pues yo ya me puedo morir, ya logré. No, ¿cómo crees, ma? Todavía nos haces falta, ¿no? Pues si el ballet fuera una persona y la tuviera de frente, le diría, gracias. Gracias porque estoy viva por ti. Gracias por todos estos años tan maravillosos de vida.